¿Cómo comenzó el saqueo al México contemporáneo? ¿Qué o quiénes nos llevaron al hoyo donde el PRIAN quería y quiere tenernos metidos? Para poder darnos una idea, tenemos que comenzar en la Revolución Mexicana y cómo los conservadores comenzaron a perder todo lo que tenían. Cómo los miserables que pululaban por el país eran los parias, a los que en teoría se les podía echar o exterminar cuando quisieran. Pero aún así, resistieron durante 10 años, desde que Francisco I. Madero inició los combates revolucionarios el 20 de noviembre de 1910 en San Antonio, Texas, frente a 17 seguidores, hasta el término de la lucha armada en el año 1920. Como gatos que siempre caen de pie, los conservadores y la derecha se mantuvieron cerca y en bajo relieve en los sitios donde se tomaban las decisiones de gobierno, y lentamente fueron recuperando su poder. Podremos decir que una vez repuesta la oposición tuvo su primera pelea importante con el general Lázaro Cárdenas del Río, cuando éste deseaba dejar la presidencia al general Francisco José Mujica, su compadre y amigo, y compañero de armas, de combates, de victorias y de derrotas, además de hermano ideológico. Unos años antes, cuando los conservadores realizaron las guerras cristeras contra Álvaro Obregón y contra Plutarco Elías Calles, les hizo agruparse y conocer su tamaño y poder. Así que cuando enfrentaron al general Cárdenas, estaban dispuestos a llevar al país a una guerra civil. Esto porque concentraron mucho odio contra él. Una de tantas razones fue la nacionalización del petróleo, así que le plantearon que dejara en la presidencia a alguien afín a ellos, a Manuel Ávila Camacho, o habría una guerra civil, y el resto de la historia ya la conocemos. Desde entonces la derecha comenzó a vivir años gloriosos porque cada presidente los favorecía más y más. Después de Ávila Camacho vinieron Miguel Alemán, Adolfo Ruiz Cortines, Adolfo López Mateos, Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría, José López Portillo, Miguel de la Madrid, Carlos Salinas, Ernesto Zedillo. Fue con Gustavo Díaz Ordaz con quien las luces rojas de alarma se encendieron en la cabecita de los conservadores. A su parecer el sistema priista se estaba muriendo y tenían que cambiar de sistema político. Entonces se les ocurrió imitar a los Estados Unidos de Norteamérica y su bipartidismo, porque en el país del norte no existe el comunismo. Allá solamente hay de dos sopas. Una la conforma el Partido Republicano y la otra el Partido Demócrata. En México habría PAN y PRI, y los partidos satélites que eran igual a nada. La idea central era apoderarse del país nuevamente, pero ahora ya no serían revolucionarios institucionales sino prianistas. 6 años gobernaría el PAN, otros 6 años gobernaría el PRI y a volver a comenzar. Con Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto como presidentes, darían el golpe definitivo con el que se volverían los dueños de todas las riquezas nacionales. La primera muestra de lo que los oligarcas esperaban recibir de los panistas fueron los contratos que Calderón firmó con las empresas españolas Repsol e Iberdrola. Repsol recibió un contrato para construir gasoductos con los que llevaría gas al sur de México. El contrato tenía todo tipo de garantías para Repsol. En cambio de precio, Repsol podía ajustar los costos cuando y cuanto quisiera. El Estado le pagaría por metros cúbicos de gas trasladado o no trasladados. Lo raro del negocio era que Repsol no poseía gas para vender a México, por lo que tuvo que traer el gas de Perú. Nunca trajo ni 1 milímetro cúbico de gas, pero cobró $20,000 millones y los pocos kilómetros de gasoducto que Repsol colocó quedaron en el abandono. Lo mismo ocurrió con la barda de la refinería Hidalgo. Costó 900 millones de pesos cuando su valor real es de 5 millones. Con Iberdrola, Calderón firmó otros contratos al gusto de los empresarios. Les regaló los terrenos sobre los que la empresa española construyó las plantas generadoras de energía. Les pagó el 70% de los sueldos de los empleados durante varios años. Exentó a Iberdrola del pago de impuestos durante casi toda su operación en México. Hizo que plantas generadoras de energía de la Comisión Federal de Electricidad, de la CFE, dejaran de trabajar o que cerraran para que no compitieran contra Iberdrola. Hizo que la CFE dejara de surtir luz a ciudades y a estados enteros para que Iberdrola se apoderara de esos mercados. En la red distribuidora de energía primero se subía la producida por Iberdrola y sus otras empresas, y al último lo hacía CFE. El costo generado por el uso de la red se le cargaba también al Estado. Por ejemplo, Iberdrola usaba la red de CFE ya que no contaba con una propia, sin pagarle un solo peso. Iberdrola entregaba la luz a bajo costo y el subsidio lo pagaba la CFE. La empresa española acordó también crear energía para el autoabasto, pero lo que en realidad hizo fueron varias subempresas privadas que vendían la luz a clientes para obtener un 50% más de ganancia, y todos miraban hacia otro lado. Con la llegada de Enrique Peña Nieto cambiaron el estatus de la CFE y de Pemex.
De empresas públicas del Estado pasaron a ser empresas productivas del Estado, y con ese pequeñísimo cambio las pusieron a competir contra las empresas privadas con dos pequeñas desventajas. A CFE y a Pemex se les sancionaba continuamente por competencia desleal, por monopolios, y las empresas privadas eran libres de hacer lo que les diera la gana. A Pemex el Estado le quitaba el 70% de lo que vendía y no le devolvía ni un peso, por lo que para seguir funcionando tenía que endeudarse cada día, era más pequeña. Tenía menos dinero, producía menos, perdía más mercado, debía más y más dinero y estaba condenada a la extinción. Encima de esas calamidades estaba el huachicoleo. Para el robo de las gasolinas, las vías de oleoductos estaban perforadas miles de veces a lo largo y ancho del país, y a la gente encargada de evitar el robo de gasolinas dentro de las instalaciones eran los encargados de robarla. Sucedía lo mismo en las plantas petroleras. Salían los buques llenos de gasolina o petróleo, en alta mar pasaban los combustibles a otra embarcación y volvía a la plataforma a decir que los asaltaron. O en una acción todavía más descarada, salían del puerto cargados de combustible y después de unos minutos volvían para vender el combustible como si fuera suyo. Lo mismo sucedía con la CFE, a cada año que pasaba aumentaban las pérdidas y disminuía su operación. En cambio, los empresarios se enriquecían a manos llenas. Se calculaba que para el año 2030 la CFE solo vendería luz a 16 hogares de cada 100, y para el año 2035 Iberdrola y las otras empresas privadas serían las dueñas de todo lo que alguna vez perteneció al pueblo mexicano. Los contratos que firmaron Fox, Calderón y Peña Nieto fueron en verdad abusivos contra el país. Por eso AMLO los detuvo y el único argumento que Iberdrola oponía era que todo estaba firmado y que todo era legal. Jamás hablaron si eran justos o no. Cuando se les hacía ver, por ejemplo, que Pemex había pagado por un gasoducto inexistente y que ellos habrían cobrado ese dinero sabiendo perfectamente que no habían construido nada, se limitaban a contestar que podían hacerlo porque así se estipulaba en los contratos, y era cierto, ya que había cláusulas que claramente especificaban que Pemex les pagaría los proyectos al 100%, incluyendo bonos de puntualidad, aunque no estuvieran terminadas las obras. Suena increíble, pero así estaban redactados. El día 9 de octubre de 2024, y ya en el gobierno de Claudia Sheinbaum, el Congreso de la Unión aprobó las reformas en materia energética con las que se devuelve a Pemex y a la CFE su calidad de empresas públicas del Estado sin fines de lucro. Por lo tanto, están lejos de las reglas de la competencia de las demás empresas privadas y no pueden ser calificadas de monopólicas. Afortunadamente para la mayoría del pueblo mexicano, la transformación continúa y no parará. Para la otra minoría, la afectada directa o indirectamente con el beneficio del pueblo, les esperan cuando menos 12 años más de transformación nacional. A diferencia de ustedes, nosotros tenemos candidatos a la presidencia para aventar para arriba, y por parte de ellos no hay ni a cuál irle. Con información de la columna de Mario Alberto Gálvez, esto fue Electricidad y Petróleo, la moneda de cambio del PRIAN.